Bueno, entonces voy a hablar del país de Suiza, que es la delegación que me ha correspondido, para posteriormente hablar de los temas a debatir. Bueno, entonces primeramente vemos que Suiza es un país ubicado en el continente europeo. También posee una extensión de más o menos unos 40.000 kilómetros cuadrados. Posee una población de 8 millones de habitantes y su capital es la ciudad de Berna. Bueno, ahora ya sumergiéndonos más como tal en Suiza, vemos que su sistema de gobierno fue instaurado, el actual, en 1848 en la Constitución de Suiza, el cual se dice que es una república federal parlamentaria en donde el poder legislativo es encargado por el Parlamento, el cual obviamente representa a todos los ciudadanos. Asimismo, a diferencia que otras democracias, en Suiza no existe la figura del presidente, sino que hay un jefe de Estado, como también un jefe de gobierno, los cuales son elegidos por una asamblea. Ahora, en el modelo económico, vemos que Suiza posee una de las economías más fuertes de hoy en día, teniendo un PIB alto. Asimismo, es un gran exportador de relojes y de maquinaria, como también lo vemos en la empresa de Nestlé, que exporta chocolates y demás productos para el consumo como alimentos. Asimismo lo vemos en la empresa Swiss, que es de relojes. Y bueno, pues para terminar, básicamente Suiza en el sistema de salud no posee una entidad nacional como lo es la Cruz Roja acá en Colombia, sino que posee empresas privadas. Sin embargo, algo muy importante que tiene Suiza es que a personas de estratos bajos e inclusive a personas inmigrantes que hayan llegado a Suiza, el gobierno da ayudas económicas para que puedan entrar al sistema de salud. Entonces es algo muy importante que cabe recalcar del sistema de salud suizo. Bueno, entonces para empezar a hablar del tema, la comisión que me ha correspondido es la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y el tema A consiste en los tratamientos médicos que se le deberían otorgar a los inmigrantes. Bueno, entonces vamos a empezar poniendo un poco el contexto. Entonces vemos que en el último siglo ha habido una gran ola de migraciones, más que todo por desplazamientos forzados, también pues obviamente por intereses personales. Vemos que básicamente los problemas que sufren estos migrantes a la hora de viajar, dado que la mayoría de ellos viene de estratos económicos muy bajos. Por lo tanto, a la hora de transportarse no tienen las condiciones y tampoco cumplen con las condiciones de salubridad mínimas. Entonces, estos pueden sufrir neumonías. Y también cabe recalcar que la mayoría de mujeres que migran están en estado de gestación. Por lo tanto, algunos problemas que pueden pasar estas personas son, por ejemplo, infecciones, neumonías, problemas cardíacos o también, inclusive, mmm, eh, embarazos prematuros. Entonces, vemos que este no es todo el problema, sino que se concentra más que todo cuando ya estos migrantes logran llegar a su destino. Es decir, que cuando ya vienen enfermos y desean entrar al sistema de salud es muy difícil, más que todo por la comunicación, debido a que la mayoría de estas personas pues obviamente vienen de otros países y poseen culturas y lenguajes distintos. Por lo tanto, a la hora de expresar sus inconformidades y sus problemas, no son entendidos de una buena forma. Asimismo, en esos sistemas de salud y como tal en las poblaciones suele haber mucha discriminación a la hora de tratar con migrantes, pues debido a que estos no forman parte del país. Entonces también suele haber mucha discriminación a la hora de entrar al sistema de salud y como ya dije antes, estas personas normalmente vienen de clases sociales y pues económicas muy bajas, por lo tanto no tienen los recursos necesarios para poder entrar al sistema de salud del país. Algo que también quisiera recalcar es que, por ejemplo, en los países europeos se ha dado esta iniciativa que son los hospitales amigos del migrante y básicamente lo que tratan estos son unos hospitales que se instalan en ciertos puntos estratégicos de estos países, pues donde haya más migraciones. Y lo que se hizo acá fue como la creación de una aplicación más que todo para la comunicación, porque se evidencia que ese es el problema como más importante. Entonces, lo que pasa aquí es que hicieron esta aplicación y ahora las personas se pueden comunicar de una manera más óptima y
ya no hay tantas limitaciones a la hora de comunicar las inconformidades que tienen. También estos hospitales no poseen discriminación. Bueno, entonces básicamente en lo que se puede sintetizar este problema es cómo harán los países para bajar esta tasa de mortalidad tan alta que tienen los migrantes y qué estrategias utilizarán pues como para bajar la discriminación en sus países y también los tratamientos médicos que deberían utilizar para ayudar a los migrantes. Bueno, entonces ya para terminar tenemos el tema B, el cual consiste en las repercusiones a la salud que pueden tener las grandes emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera. Entonces, para empezar a hablar, tenemos que definir más o menos qué es el dióxido de carbono y básicamente es una molécula compuesta por dos átomos de oxígeno y uno de carbono. Esta es utilizada básicamente en la industria debido a sus características físicas y químicas y es muy usada en la producción de bebidas gaseosas tales como Coca-Cola y Pepsi y también es muy utilizada en la potabilización de aguas y en la construcción de polímeros. Asimismo, vemos que las grandes emisiones de este gas, del dióxido de carbono, pueden generar un efecto llamado el efecto invernadero, en el cual grandes concentraciones de dióxido de carbono se ponen en la atmósfera y los cuales hacen que los rayos del sol queden en la Tierra y no salgan, por lo tanto la temperatura de esta aumenta cada vez más y más. Entonces vemos que entre los países con mayores producciones de dióxido de carbono se encuentran China con un 26.6% y Estados Unidos con un 14.4%. Esto podemos concluirlo dado que son los países con las economías más fuertes y con las industrias más avanzadas. ¿Qué pasa? Como se ha visto que esta tasa de emisiones de dióxido de carbono va aumentando cada vez más y más, se han firmado distintos acuerdos para que estas emisiones logren bajar. Entonces se ha firmado, por ejemplo, el acuerdo COP21 en Francia y también uno de los más famosos, que es el Kioto, en el cual básicamente se trata de instaurar como un mercado del dióxido de carbono. Esto quiere decir que cada país tiene más o menos como unos bonos que significan la cantidad de emisiones que puede generar en un año. Y lo que se debería hacer es que cuando un país traspase estas cantidades máximas de emisiones, debería ser penalizado y por esto debería pagar aún más. Sin embargo, el daño que ya le ha hecho a la atmósfera enviando más emisiones de gas carbónico no tiene solución. Pero básicamente lo que se trata con estos bonos es que los países no se pasen de la cuota que pueden hacer y por lo tanto se disminuyan las emisiones de dióxido de carbono. Asimismo, por ejemplo, varias empresas suizas han creado, por ejemplo, la empresa DreamWorks ha creado una especie como de invernadero en donde cogen el dióxido de carbono de la atmósfera y lo ponen ahí para poder crecer hortalizas y también verduras y demás alimentos para así pues darle como mayores alimentos a la población como tal. Entonces es un beneficio de ambas partes.